nos acompañan por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Vamos a estar en este tiempo de oración, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos bendecirte, queremos darte gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana, gracias por tu poder, gracias porque nos permite servirte, adorarte, reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres el buen pastor de nuestras vidas, que nos guía, que nos enseña tu palabra. Hoy te pedimos revelación en el conocimiento de tu verdad. Te pedimos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender tu palabra, que no nos apartemos de ella ni a derecha ni a izquierda, sino que aprendamos a reconocerte, que tú eres nuestro Señor y nuestro libertador. Por eso hoy te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el pueblo dice, amén. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Él vive. Y tiene que ver con la Pascua, obviamente que estamos celebrando en esta semana y en casi muchas partes del mundo se celebra el tiempo pascual. Y quiero que me acompañen al primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo desde el 7 al 8. Y nos habla acerca de la Pascua. La Pascua es una celebración obviamente que nace en Egipto, desde allá viene. Es un simbolismo obviamente profético de nuestra total libertad en Cristo Jesús. Y la palabra dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva ¿qué? Una nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí nos habla el autor de Corintios, el apóstol Pablo, acerca de la verdadera libertad que ofrece Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero ponerlos en el contexto histórico de lo que sucede en el tiempo cuando se inicia la celebración de la Pascua. No sé si recuerdan que Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Dios, a los israelitas, y por casi 430 años fueron esclavizados. Así que están bajo ese yugo opresor de Egipto, y Faraón obviamente los tenía trabajando, construyendo sus pirámides en oficios como coser ladrillos, levantar pirámides, en la pesca, agricultura, y estaban siendo esclavizados por años y años, donde ellos no podían adorar a su Señor y su Dios con libertad. Así que Dios envía un libertador llamado Moisés, envía unas plagas, no sé si las recuerdan, y la última plaga era la plaga de la muerte, donde el ángel de la muerte, dice, el heridor, pasaría por entre todo el pueblo y mataría los primogénitos. Así que Dios da unas instrucciones muy claras al pueblo para que sean guardados de esta plaga de la muerte. Y dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 12, dice como título la Pascua. Y quiero que nos refiramos a Éxodo capítulo 12, versículo desde el 3. Dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Número 1, el animal será como sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Número 1 decía, el cordero será un cordero sin defecto. ¿Qué significa eso? Que no estuviera enfermo, que no estuviera tuerto, que no tuviera sarna, que no tuviera animales, que no estuviera perniquebrado, que no tuviera ninguna mancha, ninguna tacha, y que no le faltara en nada de ese animal. Debía ser sin defecto. Número 1.
Ahora, número 2, dice el versículo siguiente: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Número 2, era un cordero que era sacrificial. ¿Qué significa eso? Que era un cordero que iba a ser entregado a favor de todo el pueblo de Israel. Esto era un acto simbólico de un cordero que se entregaría para proteger, para guardar toda esta tierra del ángel de la muerte. Dice que era un cordero que se iba a inmolar a favor de ellos. La palabra dice en el Antiguo Testamento que la vida está ¿dónde? En la sangre. Dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Si no hay sangre no se puede redimir, expiar los pecados o cubrir los pecados de la gente. Por eso necesitaban un cordero sacrificial. Número 3, dice versículo 7 de Éxodo: y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Número 3, nos están hablando de un cordero protector, de un cordero que iba a proteger al pueblo con la sangre. Y número 4, dice la Biblia: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas. Mire lo interesante: con hierbas amargas lo comerán. Eso nos habla de un cordero que se iba a compartir con toda la familia. Era un cordero que tenían que comer en ese momento. Y algo que me sorprende es que dice: y no dejarán nada del cordero. O sea, totalmente lo comerán. Lo comerán asado ¿dónde? Al fuego, sin panes, dice con panes, perdón, pero los panes no tenían levadura, y con hierbas amargas lo comeréis. ¿Sabe? Todo esto que se manda a hacer a Moisés y al pueblo es algo profético, y eso nos habla de una sola persona. ¿De quién nos habla? Obviamente de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro libertador. ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra que ese cordero tenía que ser sin defecto. Si vamos a la palabra, esto está hablando del Antiguo Testamento, que siempre será sombra de aquello que habrá de venir. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos habla de algo bien interesante. Nos habla de Cristo como el verdadero Cordero Pascual. Y aquí hay una similitud bien importante. Número 1, dice que no tendría que tener defecto alguno. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, por favor. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ¿qué? Sin contaminación. El cordero que se presentaba no podía tener defectos, ni enfermedades, ni sarna, ni pierna quebrado, ni tuerto. Ahora, ¿cómo era Cristo delante del Padre? Sin tacha, sin pecado, sin mentira. Dice que en su boca no hubo mentira, no hubo engaño. Dice que fue como un cordero al matadero. Dice que aún ni siquiera habló, ni siquiera se rebeldizó. Segundo punto importante, dice Éxodo que tenía que ser un cordero sacrificial. Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo creen? Dice que Él derramó hasta la última gota de su sangre. Dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y esto es algo bien interesante, que nos habla de un Nuevo Testamento que habría de escribirse. Recuerde que ellos estaban en una transición de escribir un testamento para ellos, y dice que luego vendría un Nuevo Testamento. Y dice la Biblia que en la última cena tomó el pan, y ese día estaban celebrando la Pascua. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros ¿es qué? Es dado. La gente dice: ay, pobrecito, a Jesús lo mataron los romanos, pobrecito, a Jesús lo atraparon. No, ¿qué dice la Biblia? Que por vosotros mi cuerpo ¿qué es? Es dado. Nadie lo tomó por sorpresa. Él entregó su vida por amor a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dice: haced esto en memoria de mí. Versículo siguiente: de igual manera,
Después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, cuando Jesús derrama su sangre preciosa, se escribe un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza. Y dice la Biblia que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe? Tú debes leer toda la Biblia, pero lo más importante, yo te hago una pregunta: ¿es el antiguo o el nuevo pacto? Porque lo antiguo está, ¿por qué? Por desaparecer, y lo nuevo tiene mejores promesas porque se establece sobre una verdad presente. ¿Cuánto lo creen? O sea, hay una verdad presente, que Cristo se entregó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Es un simbolismo de lo que hizo Abraham. Dice que a Abraham se le pidió a su hijo, al hijo que él quería. ¿Quién era ese hijo? Isaac. Y cuando Isaac está llegando al monte Moriah, le dice a su padre: bueno, padre, yo llevo la leña en mi espalda, llevamos el fuego, y ¿dónde está el cordero? Ahora mira lo tremendo. Isaac tenía aproximadamente unos 15 a 13 años. Luego una pregunta: ¿un joven de 13 a 15 años tendrá la fortaleza para vencer a un anciano de 100 años? ¿Sí o no? Toda la vida. Pero ¿qué me impacta? Que mucho se habla de Abraham, de la obediencia y la fe de Abraham, pero no se habla mucho de Isaac. ¿Cómo era Isaac para su padre Abraham? Era un muchacho obediente. Era un muchacho, óyeme bien, que pudo entender lo que se tejía en el mundo espiritual. Porque cuando le dice: y el cordero, y le dijo a Abraham, su padre le dijo: Dios proveerá. Así que él sube en obediencia, como Jesús sube con la madera en la espalda. ¿Qué representación de Jesús subiendo la cruz al monte Gólgota? Se rinde porque él no hizo fuerza. Yo creo que ese jovencito de una patada, de un puño, sale corriendo y deja al pobre viejo. Pero él fue como en obediencia, permitió que se le amarrase, que se colocara ahí. Y cuando este hombre iba a sacrificar a su hijo, dice que un ángel le dijo: no, Abraham, ya reconozco que tú me amas y me temes. Y dice la Biblia que cuando Abraham mira a un costado, había un cordero entrelazado, y Dios le dice: ese es el cordero del sacrificio. Y desde ese monte se escribe y se establece un nombre para Dios como Dios o Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. ¿Cuánto lo creen? Dios es nuestro proveedor, y en ese monte fue provisto la redención para nuestros pecados. En ese monte fue provisto la redención para la iniquidad que había sobre nosotros, para la maldad, la enfermedad, la muerte y el castigo que decía la ley de Moisés que teníamos que experimentar. Así que Abraham representa, óyeme bien, con Isaac, el sacrificio en el monte Calvario. Ahora algo bien importante: la sangre se colocaba en los dinteles de las puertas de cada una de las familias de los israelitas. Y cuando el ángel venía, ¿qué sucedía? Que el ángel no podía tocar, dice la palabra: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Diga: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabes? Si tú entiendes el poder de la sangre, entenderás que es una sangre que no representa cualquier cosa como un símbolo, un amuleto de protección. La sangre implica y representa un pacto muy poderoso que se estableció en el Antiguo Testamento, en esa Pascua, porque Pascua significa pasar al otro lado. Pascua significa libertad de la esclavitud a una vida, óyeme bien, de plenitud, porque ellos estaban saliendo de la cautividad de Egipto de 430 años, atravesando un desierto para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuánto lo creen? Ahora ellos estaban aplicando la sangre, y la señal era que colocaban la sangre en unos tazones y con un hisopo tomaban la sangre y la colocaban sobre las puertas y los dinteles. Ahora, ¿qué representa ese hisopo? Bueno, como un estropajo más o menos, y para hacerles un poco claro, ese hisopo representa nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú con fe declaras que la sangre tiene poder sobre tu vida,
Dios te guarda, Dios te protege y Dios te libra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Recuerdo una vez que estaba trabajando ya, comenzando en la iglesia, sirviendo. Iba en mi bicicleta y recuerdo que mi esposa vivía en unos apartamentos con su mami en ese momento. Y yo iba para allá y atrás había un poco de lotes baldíos. Y cuando iba acercándome, salieron yo no sé de dónde, por ahí unos 15 perros. De esos perros que son bravos, rebravos, contrabravos que tienen las fincas. Y yo en mi bicicleta, yo dije, pues si me llego a quedar aquí quedé. Y declaré la sangre de Cristo. Dije, la sangre de Cristo me hace libre y me protege de ustedes. Y de un momento a otro los perros ¡prum!, salieron chillando y se fueron. Y entendí que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? La sangre protege tu hogar, tu familia, tu parentela. La sangre protege tu casa, tus hijos. Por eso siempre declara la sangre de Cristo. Dice que por medio de la sangre de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Cuántos lo creen? La palabra dice en Apocalipsis 12, versículo 11, algo muy profético que acontecerá. Y dice la Biblia, Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta dónde? Hasta la muerte. Diga, la sangre y la palabra. Mira lo tremendo. Primero se aplicó la sangre. Luego, ¿qué se hacía? Se comía el cordero pascual, se comía con panes sin levadura y se comía con hierbas amargas. Ahora todo eso estaba en el vientre de ellos. Y eso que habían comido les estaba fortaleciendo, les estaba protegiendo, y algo más poderoso, les estaba sanando. ¿Sabe? El pan representa obviamente el cuerpo de Cristo. La sangre representa obviamente el vino, la sangre de Cristo, pero las hierbas amargas representan el sufrimiento que se experimenta al seguir al Señor. Digan amén. ¿Sabe? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Cuando tú comienzas a deleitarte en la palabra de Dios, a degustarla, a comprometerte con Él, a buscarle, a amarle, a servirle, a reconocerle, sucede algo bien interesante, que a pesar de que tú le busques, le sirvas, a mucha gente no le vas a caer bien. A mucha gente le vas a hacer como afrenta. Mucha gente se levantará contra ti. Aún los de tu casa, dice la Biblia. Dice, se levantará el padre contra el hijo contra el padre. Serán 3 contra 2 en una casa. Porque la palabra y el seguir a Cristo siempre provoca oposición, sufrimiento. La palabra de una otra forma va a hacer que la gente te resista. Jesús dijo, el mundo les aborrecerá. Y si a mí me llamaron diablo, a ustedes también le llamarán diablos. ¿Me está escuchando? Entonces la palabra representa ese poder al tener a Cristo dentro de nosotros. Obviamente la hierba representa el sufrimiento que también experimentó Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Él sufrió nuestros dolores, que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Cuando se estaba comiendo ese cordero, cuando se comía las hierbas, estaban fortaleciendo sus vidas en el Señor. Y algo muy interesante, ocurre un milagro de sanidad impresionante. Dice el Salmo 37, versículo 39. Salmo 107. Salmo 107, versículo 37 y 39. ¿Sigue? 38, 39. No, creo que lo anoté mal. Pero yo me lo sé, dice la palabra. Y lo sacó con plata y con oro, y en sus tribus no hubo ningún enfermo. Mira lo tremendo. Cuando ellos salen de Egipto, hay algo bien interesante. Versículo 11 que me faltó decirles. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, con vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué estaba diciéndole ellos? Una vez comieran el cordero, una vez estuvieran nutridos con ese alimento, con esa palabra que estaba impartiendo a ellos,
iban a salir totalmente sanos, totalmente libres, porque la palabra dice, los sacó con plata y oro y en sus tribus no hubo ningún enfermo. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Sabe? El Dios que tenemos es un Dios de milagros sobrenaturales, y cuando ellos están comiendo el cordero hay una sanidad que se representa en su cuerpo. ¿Usted se imagina sacar más de 3 millones de personas de Egipto y que hubieran enfermos en ese lugar? Ellos no hubieran podido llegar por muchos kilómetros más adelante. Por eso Dios los sana, los liberta. Y cuando ellos están saliendo de Egipto, les da una orden y les dice: pídanle a los egipcios platas, alhajas y oro. Y cuando ellos salen, dice que les pedían a ellos alhajas, plata y oro, y toda la gente le entregaba cantidades de oro. ¿Sabe cuántos años estuvieron ahí? 430 años. 430 años de despojar a los egipcios de riquezas, de gloria y de poder que ellos tenían, y salen en total libertad a celebrar una Pascua de libertad, a pasar al otro lado, y salen ceñidos los lomos, salen con el calzado puesto y salen con el bordón en sus manos. ¿Qué representa eso? Que una vez tú conoces a Cristo y tú tienes una verdadera revelación del Señor, tú le vas a servir a Él por amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago una pregunta: ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Cuántos esposos sirven a sus esposas? Uy, como 3. ¿Ustedes por qué le sirven? ¿Porque le obligan, lo mandan, le ponen aquí la escoba? ¿O por qué le sirve usted a su esposa? Por amor. Ahora, ¿las esposas por qué sirven a sus esposos? ¿Por temor? ¿Por miedo? No, ellos no tienen temor a nada. ¿Por qué sirven a sus esposos? Por amor. Y creo que lo que Dios estaba diciéndole a ellos era: apenas coman ese cordero y salgan, entenderán y tendrán una revelación de lo que es caminar con el Señor en total libertad. ¿Sabe? La Pascua representa la total libertad de nuestras almas, la total libertad del pecado, de la muerte, de la enfermedad y de la maldición que había sobre nosotros. La Pascua significa ser libertados aún de nuestra vana manera de vivir. Por eso dice la palabra, la cual recibimos de nuestros padres, y dice que Dios nos rescató no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? La sangre de Cristo tiene poder sobre nuestras vidas, y cuando nosotros podemos entender aquel sacrificio, aquella libertad, podemos realmente experimentar libertad. Veo muchos creyentes todavía atados y no saben que Cristo en la cruz del Calvario cumplió las palabras proféticas de aquel Cordero Pascual. Número 1, Él nos redimió del pecado, de la esclavitud que se enseñoreaba sobre nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 6, versículo 14, acerca del pecado. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. El que la hacía, la pagaba. Si tú eras sorprendido en adulterio, eras lapidado. Si un hijo era rebelde, después de algunas amonestaciones, era lapidado, iba a la muerte. Ahora dice la escritura que la ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa gracia dice que el pecado no puede enseñorearte de tu vida. Todos continuamente pecamos, pero lo que difiere en nosotros es que nosotros no practicamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted no conocía a Cristo, usted antes practicaba el pecado, ¿sí o no? Usted maquinaba qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, de qué forma lo iba a hacer. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? Usted decía, ¿cómo digo esta mentira para que me crean? ¿Cómo la meto? ¿Cómo hago para que me den esto? ¿Cómo hago para que me aprueben? ¿Cómo me le escapo a la novia, a la mujer? ¿Cómo hago la triquiñuela? ¿Cómo hago este soborno? Y siempre se está maquinando, se está pensando cómo pecar. Pero dice la Biblia que ahora en Cristo tenemos total libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y el pecado no puede ser tu Señor. El pecado no puede esclavizar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando ellos comieron el Cordero Pascual, me sorprende algo interesante, que les dice que tienen que comerlo todo, sin dejar nada del Cordero. Ahora, ¿eso qué representa en tu vida? Que el Señor Jesús no solamente es tu Cordero Pascual, tu libertador, tu Salvador, pero también que debe ser Jesús en tu vida, tu Señor.
¿Cuántos dicen amén? Hay gente que tiene a Jesús como su Salvador, pero no lo tiene como su Señor. O sea, Jesús es mi Salvador, me libertó, pero no quiero que Él sea mi Señor. No quiero que Él gobierne mi vida. Y yo quiero decirte algo bien importante. Él es tu Salvador, pero también tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no confía en Jesús como su Señor en todo, Él no puede ser su Salvador. O lo es todo o no lo es nada. Tú no puedes decir, no, de mi mujer solamente el cuerpo, porque esa cantaleta no me gusta. No. Tú recibes el paquete como completo, con sus pros, ¿cierto? Con sus contras, tú recibes un paquete completo. Cuando vas al altar y te dice el pastor, la amarás en todo tiempo, en la adversidad, en tiempo de abundancia, de pronto escasez, de pronto en tiempo de sanidad, de enfermedad, en cualquier tiempo la amarás, la respetarás, la valorarás y te guardarás a ella para toda la vida. ¿Y qué dice la gente? Sí, acepto. Después no pueden ir como que, ay, no, es que el contrato no lo leí bien. No, olvídese. Lo que fue, fue y punto. Ay, que se engordó, que se puso barrigón, que se puso feo, que se arrugó, que se le cayó el pelo. No importa, ya lo recibiste, es tuyo y tienes que recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un pacto de sangre, igual de importante y más importante el pacto de Jesucristo. Cuando tú le dices, te acepto como Señor y Salvador, es para toda la vida, en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Él nos libertó de la enfermedad. Y vuelvo y les leo, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él muere en la cruz del Calvario, todo su cuerpo era una sola llaga. Por eso la Escritura dice que Él llevó en el madero todos nuestros pecados, sufrió nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por eso por su llaga tú puedes declarar sanidad sobre tu vida. ¿Cuántos creen que Jesús les salvó de la muerte? ¿Para cuántos creen que Jesús también les sanó de su enfermedad? Tienes que recibirlo por fe. Hay gente que a veces no entiende el concepto de la fe, que encierra todo este paquete que es también sanidad. Y la gente dice, no, si yo sé que Dios algún día me sanará. No, en la cruz del Calvario Dios ya te sanó. ¿Cuántos dicen amén? Tú recibes por fe la sanidad que Cristo compró en la cruz del Calvario. Número 3, dice Hebreos 2, versículo 14. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. O sea, Cristo, cuando va a la cruz del Calvario, Él puede derrotar y vencer la muerte. Hasta ese momento era dominio de las tinieblas y del príncipe del mundo, la muerte. Pero Él arrebató la muerte de Satanás. Y dice la Biblia en Apocalipsis que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué está diciendo? Que antes el enemigo podría destruir cualquier persona en la tierra, pero cuando Cristo vence en la cruz del Calvario, Él toma esa muerte que estaba sujeta a las tinieblas, y por eso el diablo no puede matar a los hijos de Dios. Digan amén. Jesús dijo, nadie tiene el poder, óyeme bien, para dar la vida o la muerte, solamente la tengo yo. Yo puedo echar aún sus almas en el infierno. Jesús dijo eso, hablando a todos los fariseos y a los judíos de aquella época. O sea que en este momento el que tiene el imperio de la muerte, el que lo quitó y lo arrebató, fue Jesús a las tinieblas. Ahora, cuando la gente decide no caminar con Dios, obviamente andará en la muerte, andará sujeto a la esclavitud de la muerte. Dice que nosotros no experimentaremos muerte, que nosotros dormiremos para Dios. Que dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados a las nubes juntamente con Cristo. Nosotros no veremos la muerte. La muerte es separación de Dios. Nosotros nunca nos separaremos de Dios. Podemos terminar
nuestra vida terrenal y esta carne vuelve al polvo que lo entregó, pero seguiremos conectados siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no puedes tener temor a la muerte, porque Cristo es nuestra esperanza y nuestra gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso a tu Rey. Diga, Cristo vive en mi vida. O sea, Cristo está dentro de ti. No puedes tener temor, no puedes caminar en esta tierra teniendo temor de las cosas. Cristo te protege y te guarda. Otra cosa importante, dice Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, toda la maldición de la humanidad fue a Cristo en la cruz del Calvario. Y porque esa maldición vino sobre él, nosotros fuimos hechos benditos. En la cruz hubo una transferencia. Dice que fue nuestra muerte, nuestra debilidad, nuestra derrota, nuestro fracaso, nuestra enfermedad, por su sanidad, por su libertad, por su justicia, por su bendición eterna. Dice en la Biblia que también nos redimió de la pobreza, y eso es bien importante entenderlo. Dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9 dice lo siguiente. 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre en la cruz del Calvario, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. La Biblia dice que el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Dígalo, tiene todo. O sea, cuando Cristo va al Calvario, Él tomó la pobreza de la humanidad y se hizo pobre. ¿Por qué? Porque fue algo simbólico. Dice que Cristo fue a la cruz, óyeme bien, sin tener ni siquiera nada de ropa. Dice que tomaron sus vestidos, tomaron su túnica. Los romanos echaron suerte sobre ellas. Era de alto precio, de alto valor. O sea, Jesús en la tierra no caminó como una persona pobre o necesitada. ¿Cuántos dicen amén? Eso que nos ha mostrado Hollywood es mentira. Hollywood nos muestra un Cristo como todo ahí flacuchento, como harapiento, como sucio, como... No, que Cristo no era así. Dice que se lucharon por la túnica del Señor, por la vestidura del Señor. Dice que Él tenía tanto dinero en su ministerio que mantenía a 12 apóstoles y mantenía 70 más, y aún le daba dinero a los pobres. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen 12 personas en su casa para mantenerlas? Si usted con 2 ya está chillando y dice, ay, no, es que somos muchos, somos 3, imagínate, yo soy 5, somos 5 en la casa, y yo digo, Dios mío, Jesús tenía 12 tiempo completo. Y usted sabe que los hombres comen bastante, ¿no? Y 70 más, y además eso le daba dinero a los pobres, más lo que Judas se robaba, porque Judas era ladrón y robaba de la bolsa. Entonces la gente tiene una idea como que, ay, Cristo era pobre en la tierra, pobrecito, y nació en un pesebre. No, nació en un pesebre porque no había lugar más en el mesón. Llevan dinero, pero no había lugar. Entonces le tocó en donde, en un pesebre. Pero él nunca, óyeme, él nunca estuvo como pidiéndole a la gente, como que, ay, deme plata. No, no. Dice que las mujeres ricas, dice la Biblia, le servían con sus bienes. Muchas mujeres venían y le servían con sus bienes. Así que Jesús no tuvo pobreza en la tierra, tuvo abundancia de todas las cosas. Él alimentó a multitudes de personas. Por eso usted tiene que quitarse el concepto de un Cristo pobre. Cristo se hizo pobre en la cruz del Calvario, donde llevó la pobreza, la maldición y la ley que había contra nosotros. Por eso la Biblia dice ahí, dice, se hizo rico, se hizo pobre siendo rico. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted en Cristo lo tiene todo. Usted en Cristo debe despegar, debe resistir la maldición de la pobreza, de la ruina, de la escasez. Tú debes decirle, Señor, tú pagaste el precio por tu sangre preciosa y tú me redimiste de toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 5.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas, dice, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? ¿Cuántos dicen amén? Cristo no está muerto. Es la diferencia de nuestro Salvador y aquellos hombres que han existido en la tierra, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes humanistas, como Mahoma, Siddhartha Gautama, que dijeron cosas importantes en la vida, aplicaron filosofías de paz. Muchos hombres han pasado, pero todos los huesos de aquellos hombres siguen en el sepulcro. Cristo se levantó de entre los muertos y es nuestra esperanza. Y por ese poder de resurrección que habita en Cristo, nosotros como iglesia tenemos el poder de resurrección. Y Él vive para que tú puedas vivir en abundancia. Si Él resucitó de entre los muertos, tú puedes resucitar de cualquier circunstancia de tu vida, sea enfermedad, sea un matrimonio que está a punto de destruirse, sea de pronto un problema matrimonial, un problema con los hijos, con tu empresa, con tu negocio. Cristo es poderoso para resucitar aún de entre los muertos. Y dice la Biblia, hablando de Abraham, que Abraham le creyó a Dios, dice, luchando en esperanza contra esperanza, porque él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y por eso dice que Abraham llamó las cosas que no eran como si fueran. Él llamó en existencia a algo que estaba totalmente muerto. ¿Sabe? Hay gente que siempre está diciendo: no hay oportunidad, no se puede, es difícil, es complicado, no lo vamos a lograr, esto está muy malo, de aquí no vamos a salir. Pero en Cristo siempre hay un poder de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo hay poder de vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo algo muy poderoso: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Por eso Él se levanta y se posa frente a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale en ese momento. ¿Usted se imagina que él hubiera dicho simplemente: sal fuera? Se habían levantado todos esos muertos de la tumba. Pero él dijo: Lázaro solamente, porque Él tiene el poder de la vida. ¿Cuánto lo creen? Por eso la muerte no pudo retener a Cristo. A ti nada te puede retener en la vida. De ti nada se puede enseñorear. Por eso no me digas como que: ay, pastor, es que este pecado me está venciendo, esta debilidad me está venciendo, este mal genio me está venciendo, este matrimonio me está destruyendo. No, no, no. En Cristo hay poder de vida. Si tú te introduces en Cristo como debe ser, hallarás esa vida. Por eso Él dijo algo muy tremendo: ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo y lo que tú vives, cualquiera que sea tu situación, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y la palabra dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? En Cristo tú tienes todas las cosas. Solamente comienza a caminar como debe ser, de la mano de Dios. Recuerda, el cordero se comía todo. Sino que te diga: ay, me gusta este pedazo de Cristo, me gustan las promesas, me gusta lo de las finanzas, pero no me gusta el compromiso, no me gusta ser santo, no me gusta servir al Señor. No, no, no. Todo el paquete. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponte sobre tus pies. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú traes eterna libertad. Porque tú nos compraste a precio de sangre en la cruz del Calvario. Porque tú te entregaste por amor a nosotros, Señor. Dice la palabra: el que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos justificados delante de Dios. Yo te damos gracias porque tú nos compraste. Gracias porque el pecado no se enseñoreará de nuestras vidas. Gracias porque la enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. Gracias porque la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Porque la maldición de la ley
ya no está sobre nuestras vidas. Y gracias porque la pobreza fue vencida para darnos bendición y vida abundante. Por eso hoy te damos gracias. Por eso hoy te bendecimos, hoy te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra, creyendo que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro libertador, que tú eres el Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Y por eso nos rendimos a ti. Yo le invito para que usted se rinda a Dios en esta hora. Rinda su corazón, rinda sus pensamientos y haga que Jesús sea el Señor de su vida totalmente, de todo su ser, de su casa, de su hogar, de su familia, de su parentela. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? Oh, decláralo, la cruz. La cruz Habla de amor. habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres Redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, Vamos, proclámalo. me amaste a mí, Me viste a mí. me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? Oh, gracias, papá. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Decláralo. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Oh, sí, Señor, gracias. Habla de amor, Oh, díselo.
de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó. El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio. Señor, te damos gracias por tu preciosa sangre. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias por tu gracia y por tu amor sobre nuestras vidas. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Rey y bendícele en esta hora de la mañana. Puede tomar asiento por un momento. Hoy quiero tomar la ofrenda con lo que dice Mateo 28, versículo 11. Y este pasaje es muy interesante. Dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos fueron los que vieron la resurrección de Cristo, los que vieron los ángeles, y quedaron muy impactados y quisieron dar el reporte. Y dice la Biblia: y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, ellos pagaron dinero para que los soldados no hablaran. Pagaron dinero para decir una mentira acerca de la resurrección. ¿Me está entendiendo? Algo impresionante. O sea, que ellos pagan para que no se publique la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad y la comprendemos, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, deberíamos apoyar siempre la obra de Dios para que se siga predicando el evangelio. ¿Sabe? Muchas veces le digo a la gente: posiblemente tú no vayas y prediques como yo predico, o tengo consejerías con la gente, con las familias. Aún en pandemia hemos tenido consejerías, ministrado familia, libertado cautivos, sanado gente, extendemos el evangelio. Por lo que ustedes apoyan la obra de Dios, podemos hacer y movilizarnos. Por eso es importante que los recursos sigan fluyendo para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que toma tu mejor ofrenda y tu diezmo para esparcir la verdad del evangelio de Cristo. Y aquellos que me están mirando por las redes sociales pueden hacerlo también, para que podamos ir transmitiendo a través de los medios digitales, para seguir comprando equipos, mejores cámaras, mejor sonido, y podamos juntos llevar un evangelio de libertad a las familias. Lo pueden hacer los que nos están viendo por el Facebook, por David Plata Onequia, el número 310-514-0786, o la cuenta de la iglesia, que es Casa de Fe, un lugar para crecer, cuenta Bancolombia de ahorros, la número 108-0000-1911, y los que están acá pueden hacerlo obviamente virtualmente o también a través de los sobres de ofrendas y diezmos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta tu casa, por permitirnos transmitir este servicio en línea. Gracias por cada familia que está en este lugar y por aquellos que hoy nos están viendo. Te pido que les bendigas, que les multipliques sus diezmos y ofrendas, y que así, de esta forma en la cual nosotros sembramos por la verdad de tu palabra corra libremente y sea glorificada y prosperada para todo aquello que tú has enviado la palabra. Por eso te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el pueblo dice amén. Recuerden que nos vemos el martes a las 6 de la mañana, el jueves 6 de la mañana en oración y palabra, y el miércoles a las 7 nuestro servicio presencial y virtual en redes sociales. Muchas bendiciones para los que nos están viendo desde sus hogares. Y ustedes pueden pasar.